Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este super canal. Si alguna vez has investigado sobre la historia del adventismo, seguro que te has cruzado con un nombre que en 1982 causó un auténtico terremoto en nuestra iglesia: Walter T. Rea y su polémico libro The White Lie. Este libro descarrió a muchos miembros y sembró dudas profundas. ¿Cuál era la tesis central de Rea? Él afirmaba que Elena de White no era una verdadera profetisa porque dependía excesivamente de fuentes de su época. Y peor aún, acusaba a sus asistentes literarios de ser una especie de escritores fantasmas o ghostwriters, que redactaban los libros por ella mientras la iglesia encubría un supuesto fraude corporativo. Hoy vamos a desarmar ese argumento punto por punto. Vamos a ver qué decía Rea, qué realmente hacían los asistentes literarios y sobre todo por qué la acusación de Rea no tiene ningún fundamento bíblico, histórico ni legal. Así que acomódate, dale un buen like al video y suscríbete si todavía no lo hiciste. Y vamos por los datos. Para entender por qué se equivoca Walter Rea, primero tenemos que entender en qué basa su ataque. Rea opera bajo una falacia teológica muy común: la inspiración verbal o mecánica. Él asume que si un profeta es inspirado por Dios, cada palabra tiene que caer del cielo por un dictado místico directo, con 100% de originalidad absoluta y cero ayuda humana o documental. Como Rea descubrió que Elena de White utilizó descripciones y fragmentos de autores evangélicos como William Hanna, Alfred Edersheim o John Harris, su conclusión automática fue calificarla de plagio moral, robo literario y fraude institucional. Según la lógica distorsionada de The White Lie, las asistentes literarias tomaban notas desordenadas de Elena, copiaban bloques enteros de otros autores para rellenar los huecos y luego lo publicaban todo bajo el nombre de la profetisa para engañar a la membresía. El error de Rea fue exigirle a Elena de White un estándar de producción literaria que los propios escritores de la Biblia jamás pretendieron cumplir. Vamos a la raíz de la apologética, la propia Biblia. Si el uso de asistentes literarios o de fuentes preexistentes anula a un profeta, entonces tenemos que descargar a una gran parte del canon bíblico. Pensemos en 3 ejemplos, contundentes. El Evangelio de Lucas. En Lucas 1:1 al 4, el médico Lucas confiesa abiertamente que su obra no nació de un trance místico o visiones inmediatas de cada escena, sino de un riguroso proceso de investigación, compilación y evaluación de documentos previos y testigos oculares. El Espíritu Santo guió su facultad investigativa, no la anuló. Otro ejemplo es el del profeta Jeremías. Jeremías no escribió físicamente sus rollos, confió esa tarea a su secretario Baruc. La evidencia textual demuestra que Baruc estructuró los discursos e insertó notas históricas de transición. ¿Le restó esa autoridad divina? En absoluto. Y por último, el apóstol Pablo. Pablo utilizaba amanuenses constantemente. En Romanos 16:22, su secretario Tercio inserta su propio saludo personal dentro de la carta inspirada. Si los profetas bíblicos consultaron crónicas civiles, como el libro de Jasher, utilizaron la intertextualidad y recurrieron al auxilio de secretarios, ¿por qué Walter Rea le exige a Elena de White una originalidad absoluta que los propios profetas jamás pretendieron cumplir? Es una completa inconsistencia teológica. Pero vayamos a la historia interna. ¿Qué hacían exactamente las asistentes de Elena de White? Ellas no inventaban las visiones ni introducían sus propios pensamientos. Ella misma reconocía que no poseía habilidades técnicas perfectas de gramática, ortografía o puntuación. Su hijo W.C. White describió el proceso con total transparencia. Los copistas de mi madre están encargados del trabajo de corregir errores gramaticales. Eliminan repeticiones innecesarias, agrupan párrafos y secciones en su mejor orden. Pero ninguno de los trabajadores de mi madre está autorizada a añadir pensamientos propios a los manuscritos. Ellas transcribían los escritos a mano de Elena y pulían la sintaxis dentro de los parámetros ya establecidos. Luego esa copia mecanografiada regresaba obligatoriamente a Elena de White para su revisión. Si miras los archivos documentales del White Estate, encontrarás miles de páginas con tachaduras, manuscritas, adiciones marginales y correcciones de puño y letra de la misma Elena. Ella tenía el control autoral e intelectual absoluto de su obra, y era su práctica habitual leer y aprobar cada página antes de su publicación. Las asistentes eran herramientas editoriales bajo su dirección soberana.
La Iglesia no se quedó de brazos cruzados ante las dudas. Entre los años 1970 y 1980 se financiaron investigaciones profundas. La más importante de ellas fue el proyecto El deseado de todas las gentes, liderado por el Dr. Fred Veltman, un respetado especialista en crítica textual del Nuevo Testamento. Veltman dedicó años a analizar frase por frase minuciosamente una muestra significativa de 15 capítulos de esa obra cumbre, comparándolos con todos los libros de la biblioteca privada de Elena de White. ¿Cuáles fueron las conclusiones de la ciencia teológica? Él confirmó que existía una dependencia literaria factual, pero derribó por completo la tesis de plagio moral e intelectual propuesta por Rea. En segundo lugar, demostró que Elena de White no fue una copista pasiva ni sus asistentes inventaron el contenido. Su método consistía en una asimilación literaria selectiva y crítica. Tercero, Elena tomaba datos geográficos o históricos de autores, como William Hanna, pero eliminaba sistemáticamente todos los errores teológicos, desvíos doctrinales o matices racionalistas que esos autores tenían. Ella llevó esos fragmentos de verdad, los integró en un discurso profético armónico bajo el marco del gran conflicto. Eso no lo hace un simple plagiador, eso lo hace una mente guiada por el Espíritu Santo. Para cerrar, hablemos de honestidad intelectual. Walter Rea comete un grave anacronismo al juzgar el siglo XIX con las leyes de derechos de autor del siglo XXI. En aquella época, la compilación, el parafraseo amplio y la adaptación de obras devocionales sin citas minuciosas al pie eran prácticas editoriales comunes, respetadas y perfectamente éticas dentro de la literatura religiosa. Incluso el experto abogado católico Vincent L. Ramick analizó detalladamente los libros de Elena de White bajo las leyes de su contenido histórico y concluyó categóricamente: simplemente no hay caso. No hubo violación legal ni intención de engaño. De hecho, Elena misma admitió de forma explícita en la introducción del Conflicto de los Siglos que se había valido de investigaciones de historiadores para presentar de forma adecuada las escenas que Dios le había mostrado en visión. Queridos amigos, el argumento de Walter Rea en The White Lie se desploma por su propio peso. Nace de una visión rígida y antibíblica de cómo Dios usa a los seres humanos. El uso de asistentes literarios no demerita la inspiración de Elena de White. Al contrario, refleja la hermosa dimensión humana a través de la cual Dios, a lo largo de toda la historia de la salvación, ha decidido comunicar con dignidad y poder su verdad eterna al mundo. Si este video te ha aclarado las dudas, no olvides compartirlo con alguien que lo necesite. Déjame tus comentarios acá abajo y nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.